Hola, bienvenido a esta última unidad, la unidad 6. En esta unidad vamos a encontrar un acercamiento, un conocimiento a lo que son los derechos humanos y universales. Es importante que conozcas que por encima de la Constitución en un país no existe nada más que la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que la norma suprema en un país es la Constitución. Es la norma fundamental, es lo que nos constituye para que haya justicia y haya orden. Pero si juntamos un país con otro, cada constitución responde a cada país. Y entonces, en la década de 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, los países empezaron a decir, venga, debemos de encontrar unos elementos más universales que nos permitan dialogar entre países. Porque dialogar con cada constitución, vemos que cada constitución tiene una frontera, tiene un límite y tiene una manera particular de administrar justicia, equidad y orden. Es así que aparecen los derechos universales. También tiene un compuesto histórico-cultural los derechos universales. ¿Cuáles son? Pues no se quiere repetir la barbarie de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué encontramos en esto? La Primera y Segunda Guerra Mundial nos recuerda la barbarie de abusar de las libertades de las personas, diezmándolas posiblemente por conseguir un mayor poder, una expansión territorial en detrimento de la especie humana. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos que fundamentalmente respaldan la diversidad en nuestro planeta. También, si hay diversidad, hay diferencias. Por eso, si miras estas imágenes, encontramos distintos rostros de distintas culturas, de distintos países. Tan solo observa rostros, facciones, miradas, tonos de piel. Todos ellos son seres humanos y nacen libres. Eso es lo que reconocen los derechos humanos, que todos son diferentes y son libres. Y al tener diversidad y tener libertad, se necesita un elemento que articule igualdad, equidad y misma oportunidad para todos en sus diversidades y libertades. Es por eso que emergen los derechos humanos y universales. Por lo tanto, el techo para cualquier país son los derechos humanos. Posiblemente tengamos oportunidad de salir de este globo terráqueo y tener otras visitas a otros planetas, a otros sistemas. Y entonces ya posiblemente hablaremos de derechos no humanos, sino de derechos interplanetarios o astronautas. Pero veamos el techo mundial, que son los derechos humanos. ¿Cuál es el trasfondo de los derechos humanos? La paz, la necesidad de justicia, la igualdad y mantener la diversidad. ¿Qué entidad se crea para garantizar estos elementos? Las Naciones Unidas. Por eso, lo que es la ONU hoy es la participación de distintos países a partir de su representación en esta mesa universal para salvaguardar los derechos humanos. Recordemos este proceso fundamental de su génesis o su creación. En 1948 se crean los derechos humanos, específicamente el 8 de diciembre. Pero años más tarde, en 1966, surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y ese mismo año surge el Pacto Internacional Económico y Social. Por lo tanto, los derechos humanos no son solamente materia jurídica que preserva libertad y dignidad, sino que también es una ventana de oportunidad económica, de oportunidad social y de oportunidad global. Estos derechos humanos siempre tendrán que ser salvaguardados, respetados y ejecutados. Si es así, que todos tienen que acatar estos derechos humanos, veamos algunas observaciones difíciles que serán importantes para la bioética. 1. El caso de las personas cuya confesión de fe son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por su confesión e interpretación religiosa,
no permiten la transfusión de sangre. Y entonces, cuando una persona, vamos a poner el caso, un joven, un niño, que no tiene libertad propia, sino hasta los 18 o 23 años o 21 años, dependiendo del país, está bajo la tutoría de sus padres. Allí, quien toma la decisión sí o no hay transfusión de sangre. Y entonces, en el caso bioético, nos dice que el tutor es el padre y que está en diálogo también con el médico. Si el padre es testigo de Jehová, no va a permitir la transfusión de sangre y posiblemente puede morir esta persona. Pero si está en una unidad médica, el médico tiene que garantizar todo para que su libertad se lleve a cabo, para que el cuidado de su vida se cumpla y para que haya dignidad. Aquí surge un problema muy difícil y es cómo tomar decisiones en medio, universalmente, en medio de confesiones particulares. Pues bien, como ustedes conocerán, prima más el bienestar de la vida. En ese sentido, la responsabilidad será garantizar todo para que haya libertad, dignidad y cumplimiento de la vida, y no maldad. Ustedes lo podrán ver en los principios de la bioética. También tenemos en esta coyuntura contemporánea las guerras. Las guerras entre países son directamente violaciones a los derechos humanos. Y entonces la pregunta allí es, ¿y qué podemos hacer? Pues bien, tenemos que juntarnos como países para poder sancionar a aquellos que están violando las leyes y sancionarlos económica, social y políticamente. No podemos contrarrestar y dejar perder los derechos universales. Los derechos universales son la expresión de nuestra humanidad. No cumplirlos significa deshumanizarlos. Te invito a que sigas profundizando y te agradezco que hayas hecho este curso. Nos vemos en la vida, nos vemos en la ciudad, nos vemos en la libertad. Gracias. Hasta pronto.